Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Siempre los miércoles un favorito del público, el escritor y el director de la carrera de literatura creativa de la Universidad Diego Portal, el señor Álvaro Izama. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Geraldine. Hola, Siempre un gusto estar acá, como siempre. Oye, y hoy día se suma a la mesa el inimitable Cristian Briones, el hombre fílmico. ¿Cómo le va, Cristian? Muchas gracias por la invitación. No, es un placer tenerlos y pensar una cosa que desde dos escenas muy distintas, conectadas por la misma pregunta: ¿qué convierte algo en un acontecimiento cultural y no solamente una noticia? Todo el mundo está hablando de La Odisea, el proyecto más ambicioso de Christopher Nolan hasta ahora, que tenía una carrera bastante prolífica, filmado en IMAX y rodea una expectativa que parece exceder a la propia película, en medio del Mundial, que también se ha caracterizado por su popularidad y su espectacularidad para pensarla. Pero quiero ir al tema de la obra de La Odisea y por qué es importante ver su nueva versión fílmica, Álvaro. O sea, gracias por la invitación, como siempre. A ver, no, porque la Odisea no voy a decir nada nuevo, no voy a decir nada interesante, no voy a decir nada que no se sepa, pero es como el molde de donde viene todo. O sea, ¿Ya? hay un novelista argentino que me gusta mucho a mí que se llama Ricardo Piglia, que dice algo así como que o se narra un crimen o se narra un viaje. Y la Odisea es eso, es el molde, el lugar hacia el cual todas las historias, del cual todas las historias parten, del cual todas las historias llegan. La historia de un hombre que vuelve a casa, de un señor de la guerra que vuelve a casa y lo que le pasa y le espera y lo que sucede con él mismo, con el paisaje, con la geografía. Esa es una geografía que la Odisea y Homero inventa como se inventa el Occidente. Es básicamente el mito literario, o sea, la literatura ha vuelto un mito, pero ya un mito de dioses que sí está ahí, sino un mito cultural. La gran historia en la cual todos en general alcanzamos a ver, no queremos ver, no tenemos algo que ver ahí. Perfecto. Y Cristian, la versión de Nolan, o Nolan como cineasta, ¿por qué es un buen adaptador de esta historia? Primero por el espectáculo. O sea, yo creo que la cualidad narrativa que tiene Nolan, de la ambición narrativa, más incluso que sus propias cualidades, que sus propios méritos como cineasta, tienen que ver con este tipo de obras. Él ha estado muy interesado por los antagónicos por mucho tiempo. Nolan, hay toda una teoría a propósito de que Nolan coloca a un héroe y a un antagonista que trata de hacer que el héroe vea el mundo de otra forma. De eso se tratan todas sus películas, menos Oppenheimer. En Oppenheimer viene la introspección, el que le he entregado yo al mundo y el horror que le he entregado al mundo, el caso específico de Oppenheimer. Ojo, de la Odisea igual es de alguna manera una obra clave para recoger post-Oppenheimer. Habla más con Oppenheimer que con la trilogía de Dark Knight. Todo el resto de su filmografía, y específicamente porque, como bien lo decía Álvaro, es tan un arquetipo, Ulises, Odiseo, como personaje, que es el arquetipo del héroe. Entonces es el ser humano, más allá del héroe mitológico, Gilgamesh o cualquier otro tipo de revisión, más allá del superhéroe, es un humano que comete errores, que quiere volver a casa. Esa es toda su ambición, volver a casa después de entender que lo que había salido a hacer probablemente no era lo correcto. Entonces, creo que Nolan es... no sé si había muchos más cineastas que podían abordarla desde este punto de vista. Ahora, ojo que la Odisea tiene tantas adaptaciones y lo conversamos en la previa con Álvaro, ha filtrado tanto en la cultura popular que probablemente hemos visto aspectos de ella mucho antes, y va a haber ecos en la misma filmografía de Nolan hacia atrás. Vamos a poder revisar personajes, quizás esto mismo le correspondía a esto otro, pero me parece muy adecuado que haya sido él, por lo menos. A ver, no, yo quería decir, bueno, tal vez, ya esto es una teoría media idiota, pero Nolan tiene tanta ambición que quiere ser los cineastas que le gustan, quiere ser los novelistas que también admira. La gran novela del siglo XX es el Ulises de Joyce, que es una versión de la Odisea. Sobre un tipo que está en Dublín, Claro. Y llega a su casa de vuelta en un día. Y la novela tiene un día, y cada cosa que le sucede en la ciudad es una versión, o es una versión, o es una especie de reescritura de la Odisea, pero ya no desde el punto de vista de la aventura, sino pensando justamente que la aventura es el lenguaje.
Y en es ese... increíble. O sea, si yo quiero pensar en la literatura contemporánea y quiero pensar en fondo cómo se funda la relación de los lenguajes con la escritura y todo, tengo que volver a ese Joyce irlandés, novela además escrita en el exilio, escrita en el exilio, y que es la clave de la literatura contemporánea. Entonces, cuando yo pienso en la Odisea de Nolan, no estoy pensando en la Odisea de Nolan, estoy pensando en que Nolan lo que está compitiendo no es con Homero, es que está compitiendo con Joyce. Y ahí se suma el profesor Ternura, Matías Hermosilla, para pensar el fenómeno, porque tengo la sensación, no sé si comparten conmigo, que antes el cine producía más y ahora que hay menos estudios, cada vez más reducción, estamos más atentos a estos blockbusters como evento, como que está el evento principal de cada estudio y pequeños satélites, pero ahora ya no existen esos pequeños satélites. ¿Cambió la industria del cine en general en los últimos años? Completamente. Y tú que te dedicas un poco a documentar, ¿lo has visto? ¿Cuál fue el cambio? Es sumamente notorio. Yo te diría que esta es una conversación que viene como más o menos en el 2015, cuando empiezan las fusiones. La mayor clave es que se pierde lo que nosotros llamamos las películas de clase media, que son películas de 50 millones de dólares de costo, que eran películas que estaban financiadas y que tenían sobrevida. La sobrevida hoy día de las películas no existe. O es un evento en el cine o llegó a streaming. Eso es todo el punto intermedio. Antes existía el formato físico, que hoy día es solamente un nicho muy pequeño, pero en ese momento lo que funcionaba era que una película que podía no irle bien en el cine, Shawshank Redemption, Sueño de Libertad, que es una película que es muy conocida, porque la gente no la fue a ver al cine. Pero sí, la vio por el circuito de cable. La vio, vino después, vino en el cable, vino en el formato físico, pero hoy día es una de las películas que es considerada en las votaciones populares de las mejores películas de la historia. Y una de las mejores novelas de Stephen King, además. Que una de las mejores adaptaciones, que no son tanto tampoco las buenas adaptaciones. Pero ese fenómeno hoy día no se da. Si la película fracasó en el cine y después llegó al streaming, se pierde en el streaming. Entonces, la posibilidad de lo que tú estás hablando, que existan películas intermedias, ya no está. Yo para mí creo que vamos a tener que conversar en algún punto todo un fenómeno a propósito del Diablo Viste a la Moda. El Diablo Viste a la Moda hoy día es una franquicia de $1.000 millones. ¿Cómo esa película se convirtió en eso cuando no hay ninguna otra de sus películas, de las películas que funcionaron como esa, con ese rango etario, con ese enfoque? Hoy día no van a hacer eso. Pero no tiene que ver en el caso, yo no soy experto en alguno en eso, pero tiene que ver con que en el caso del Diablo Viste a la Moda, más que una película, es un fenómeno cultural. Lo fue la primera. Lo que sucede con el Diablo Viste a la Moda es con esa película, y yo creo que si uno sigue para adelante con los Project Runway que van para el lado, lo que sucede con esa cultura, con ese mundo es una cultura que se visibiliza, es un código que está ahí y una forma de entender también la cultura desde ese lugar. A mí no. Curiosamente, la segunda es una conversación a propósito de cómo murió esa industria. Y recaudó el doble que la primera. Entonces, ahí hay un fenómeno que puede tener que ver con la nostalgia, pero quizás no tanto, porque Masters of the Universe le fue horrible. Entonces la nostalgia ya no funciona. ¿No? Yo no creo que... yo creo que en general con esta secuela y con muchas cuestiones, con estas películas, no estamos hablando de nostalgia, estamos hablando del presente. O sea, ¿Y quién tiene el poder adquisitivo en el presente? ¿Y cómo se lee y cómo desplaza el presente? No sé. Aprovechando en esta mañana que se está sumando acá en el panelardo, en el panelazo, el profesor Ternura, bueno, bienvenido, ¿cómo está? Disculpen, vivir en la periferia cuando hay un accidente en la carretera. Sí, hay un movimiento carretero bastante fuerte esta hora, en especial esta previa de acontecimiento apocalíptico. Yo pensé que era Argentina. También hay gente que dejó de trabajar ayer en la tarde. Sí. A propósito de decir que si hablamos de post-fútbol, a propósito del Mundial, próximamente ya es la final este día, domingo 19. ¿Estamos hablando también de post-cine, profesor? Yo creo que estamos en un momento interesante. El otro día vi una entrevista a Matt Damon, decía que ahora cuando hacen películas están pensando en que la gente va a estar scrolleando. Entonces hay muchos momentos en que las películas la gente pensaba cosas y ahora las tiene que pensar en voz alta. Porque tienes que pensar que la gente no está viendo, no tiene la visión de estar poniendo atención en toda la película. Netflix está hecho para que la gente esté mirando el celular mientras está viendo una película, sobre todo con esa producción. Yo creo que en ese sentido también el proceso de llevar todo a plataformas digitales conlleva en que se pierde lo colectivo del cine, que teníamos toda esta dinámica de ir al cine y hay una experiencia colectiva, ¿no? De que cuando alguien se ríe, como el mismo sonido,
conlleva a esta sensación de la sobre como selección, es decir, hoy día tienes como un catálogo infinito de cosas que a lo mejor no sabes qué ver, ¿no? A mí me pasa mucho con Netflix post pandemia, que a mucha gente, la otra vez leí un estudio, le generó trauma el sonido de cuando se abre Netflix. Porque como que era, tú lo escuchás y te referencia a la pandemia. Entonces se genera una sensación, pero se genera una sensación muy fuerte como que le recuerda a la pandemia. Hay gente que iba al psicólogo por esto. Había un estudio muy fuerte, muy interesante en Estados Unidos sobre esta dinámica, ¿no? Cómo se empieza a generar formas de referenciar a la cultura como una dinámica muy personal y muy de catálogo. Y pensaba una cosa, y para decir una cosita de Nolan, que caché que estaban hablando antes, me parece que es súper interesante porque, como decía Álvaro, creo que claro, todas las películas tienen algo de la Odisea, sobre todo en esta imagen, pero yo creo que leí una entrevista a Nolan donde decía que él siempre se preparó toda la vida para hacer esta película. Oye, espérate, hablando del viaje del héroe, ¿tendrá la Odisea Naya fácil? Oh, muy buena. ¿Se podría decir? Yo creo que es interesante porque ¿volverán allá fácil como Odiseo a sus orígenes? Como que porque finalmente igual la premisa general de la Odisea, que es súper interesante, es cómo una persona viaja por mucho tiempo, va a la guerra y después tiene que volver a reconectarse a una vida donde hay un montón de tipos que están tratando de casarse con su señora, ¿no? Como que también es como hay toda una dinámica compleja, y lo pongo en un sentido muy burdo, pero pienso en Naya Fácil como en este proceso hay un viaje de retorno, ¿no? Pero que hay un tema que es el consumo de relatos en la actualidad. Total. Tú decías, por ejemplo, que en Netflix, por ejemplo, y aquí te pregunto, Cristian, y no sé si estás de acuerdo, Álvaro, las obras que están diseñadas para plataformas de streaming tienen cierta dinámica de volver a la gente a hacerle memoria de que está viendo una experiencia y que tiene que ir por el celular. O sea, y todo esto a propósito de que están en la experiencia del celular viendo TikTok, consumiendo medios, etcétera, etcétera. Entonces, el cine fue modificado por este consumo, a propósito de lo que decía Geraldine del post-cine, post-fútbol. En ese nivel, el que está diseñado para plataforma, sí, pero eso tiene que ver con la audiencia. La audiencia que consume cine, que va al cine, no va a que a cada rato le expliquen la película, más allá de que igual esté pegada en el celular. La falta de modales en el cine es una conversación ya zanjada, ya es así, la gente está con el celular en el cine y ríndete, siéntate adelante, ese es mi único consejo. Pero en la casa no. Entonces la película está diseñada para que tú no prestes atención. Y ahí es donde se pierden, y por eso también hay tanta queja de parte de cineastas como Villeneuve, como Nolan, como James Gray, etcétera, de que dicen no podemos estar haciendo películas para streaming. Porque hacer películas para streaming es renunciar al relato, es renunciar a la narración. Porque lo que tú tienes que hacer es generar un producto que la gente consume después de haber estado haciendo zapping moviendo pantallita, viendo póster y viendo sinopsis durante 40 o 50 minutos. Pero es una codependencia. La audiencia es así ahora, y por eso quienes estudian el mercado y generan productos, Netflix, con todo el algoritmo teniendo claro cuánto consumes, por cuántos minutos, etcétera, etcétera, te entrega eso. Y pero eso, es codependiente. Perdón, y Álvaro, eso es la experiencia literaria y la dinámica de las editoriales. ¿Existen libros para scrolleadores crónicos? Yo tenía o sea, yo creo que a ver, esto es, no lo tengo tan desarrollado, pero creo que han pasado dos cosas. Una, yo creo que hay una literatura o hay una escritura o cierta escritura que se ha adelgazado. Se ha adelgazado en la medida que es rápida, es fácil, es comprensible, es lineal, ¿se entiende? Entonces, cuando sale un libro que, por ejemplo, lo discutíamos ayer, yo me tocó presentar el libro de Félix Vega, El mar viene a buscarnos, y alguien hizo una pregunta respecto a la fragmentariedad del libro. Entonces, me acuerdo que lo discutíamos, y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no la ficción fragmentaria? Pensando fundamentalmente en que estamos habituados a scrollear, y scrollear significa someternos a una y otra vez narrativas distintas en un minuto. Uno agarra Instagram y cambia History todo el rato y ve a alguien se come un completo, y alguien pasa a pasear al perro, y alguien está viendo una película, y alguien está agarrando una espada láser. O sea, ¿por qué diablos tenemos que exigirle la linealidad, la claridad a la literatura cuando justamente el mundo y la experiencia cotidiana es fragmentaria? Sí, pero ahí lo que cuenta Cristian es interesante, porque lo que dice es, ¿existiría un cine para los que no scrollean, para los que existe literatura hoy para los que scrollean y los que no scrollean? Yo creo que mi tesis es que ojalá que no.
O sea, mi tesis mi tesis porque creo que la literatura y el arte son campos, como decía la semana pasada, un par de semanas, son campos impuros, son campos convocantes, son espacios democráticos. O sea, yo creo que no debería existir esa diferencia. Estamos en un país latinoamericano, un país chileno, donde tenemos esa diferencia entre alta y baja cultura, o que queremos, o gente la sigue pensando. Yo no lo creo así. Claro. Yo no quiero que sea así. Es un puntazo además con la Odisea y con Nolan. La lírica de la Odisea es algo que nosotros no tenemos asumido, como que todos sabemos la historia, pero la forma del relato no es una novela. Es un poema épico. Ahora, y eso es interesante pensando, no puedo hablar de la Odisea, pero pienso que, por ejemplo, el otro día leía unas traducciones de poesía romántica inglesa y buena parte de las traducciones de poesía romántica inglesa latinoamericana estaban hechas en prosa. Y estaban hechas en prosa fundamentalmente porque los traductores renunciaban a traducir la rima. Porque el traducir la rima era justamente quitarle como la fuerza, el sentido a esos discursos. Sí, se vuelve súper complejo porque una de las conversaciones a propósito de la Odisea de Nolan es por qué no hablan en griego antiguo. O por qué no hablan en inglés. O sea, a ver, el inglés shakespeariano está tan cerca del griego cuando se escribió la Ilíada de la Odisea que nosotros. Son como 400 años de diferencia, no es nada. Yo creo que eso puede ser, pero también creo una cosa que decía en ese documental de Al Pacino sobre que firmó Al Pacino sobre, creo que es Ricardo III, donde ahí Al Pacino dice, tú eres un actor norteamericano. Y dice, ¿qué significa para un actor norteamericano interpretar a Shakespeare? Y dice Al Pacino, me da lo mismo, dijo. Esta cosa está tan bien escrita que no tengo que tener nacionalidad. Es solo simplemente seguir el texto. Y cuando uno ve esa película y ve cómo lo hace Pacino, como que uno lo entiende. Ahora, respecto a lo que hablamos del cine, lo que hemos perdido no es solamente la experiencia o sea, ese cine nuevo post-cine, también cambió la cuestión material del cine. Ir al cine en un país como este, en un tiempo como este, para la generación mía, ponte tú, yo creo que estamos en la misma con Cristian, significaba ir a un lugar donde las películas, significaba hacer un acto de fe. Sí, verdad. O sea, las películas sonaban mal, se escuchaban mal, estaban mal dobladas, el cine posiblemente le faltaban butacas, te comían las pulgas, habían ratones, en el mejor de los casos había murciélagos. Entonces la experiencia del cine era un acto de fe porque justamente la cancelación de ese presente material, de esa comodidad, te obligaba a también a enfocarte en la pantalla. Piensa lo imposible que es hoy día ir a ver algo que no sepas de qué se trata. Claro. O sea, yo he visto por lo menos 2 películas este año que la obligatoriedad de no saber de qué se tratan es indispensable, de Drama y La Invitación. Tú deberías llegar a esa película sin saber de qué van, pero es imposible porque hoy día toda la forma de consumo alrededor del producto cinematográfico, que esto es lo otro, como obras de arte, nosotros ya no hay una persecución en el cine, ni probablemente en ninguna parte. Todo es generar un producto que la gente vaya a ver. Y la ganancia está en qué tan popular se vuelve ese producto y por lo tanto vale la polémica. Todas las polémicas alrededor de la Odisea son... Todos ganan. Ganan todos. Claro. Y espérate, aprovecho de preguntarte, ¿por qué viste la Odisea? Sí, yo estoy con embargo. Sí, hay embargo, no se puede opinar sobre la Odisea. Todo esto es un curso para ver la Odisea. Sí, no, te hacen firmar ahora. Pero si no la vi, ¿puedo opinar o no? Sí, claro, dale. pero a lo que voy es, ¿y está para ir a verla? Absolutamente. Ya. No, eso está fuera de discusión. Es la película del fin. Tampoco hay que mencionarlo, sigue siendo Nolan. Yo no sé si hay una película de Nolan que haya salido de ese estándar, porque en el cine de gran producción hollywoodense el tipo es KS serie. Para mí la mejor es Tenet. Yo creo que es su obra maestra, y su obra maestra es Tenet y mucha gente te va a discutir eso. Sí, yo tengo claro, pero yo soy como el único que cree que la mejor película de Nolan es Tenet. Oppenheimer me pareció una lata suprema, así, una de esas latas increíblemente insoportables. O sea, de nuevo, alguien que dice que los científicos del siglo XX son los poetas de la carajo. A mí me pasa que me gusta mucho la trilogía de Nolan de Batman. De Batman, sí, totalmente. Pero que además no es una película de superhéroes. Hay gente que dice... Bueno, es una gran película de Michael Mann. Ninguna película de Batman es una película de superhéroes. Son grandes películas de Michael Mann. Sí, sobre todo Dark Knight. Sí. Pero no vamos a entrar en esa... Es interesante eso porque igual lo que pasa con Nolan y con los Batman es que después todos quieren ser Nolan. No todos tienen el espesor de Nolan para hacer una película que referencie como a la seriedad de los superhéroes. Y no todos los personajes son Batman. Exactamente. Y básicamente tú miras ahí el Dark Knight, la 2, que es para mí la más interesante, y los planos están sacados fuego contra fuego. O sea,
tipo estudió Michael Mann a tal nivel que una película de Michael Mann. El otro día me puse a ver, y empecé a pensar en la Odisea, a pito de la Odisea, dije, bueno, ¿qué película me ha prodigado la experiencia de la Odisea? Y volví a ver Fuego contra Fuego, Hit de Michael Mann. Y me parece que la pregunta yo no me la haría con no, la pregunta es si tenemos cine que es capaz de llegar a esa experiencia que te da Michael Mann, que te da, no sé, pues que te da Fuego contra Fuego. Yo creo que tenemos cineastas, pero no está el horno. No está el horno. No está el horno. La industria hoy día está apuntando a otro lugar y por lo tanto, y estas son curiosidades, que la Odisea existe porque no le alcanzó un nivel de popularidad que le permite. Claro, Oigan, permítanme retomar un punto que mencionaste hace poco, Cristian, sobre el consumismo, porque quizás el Mundial sea uno de los pocos eventos que todavía logra producir esta conversación simultánea, porque no importa si no ves el Mundial, el resumen, los memes, el TikTok, igual terminas hablando de él. ¿Se podría decir que el Mundial es el último ritual humano compartido que nos queda? ¿Qué opinan? Abro panel. Puedo decir una cosa sobre Marcelo Bielsa y Nolan. Porque Marcelo Bielsa, cuando dio su última conferencia de prensa, cuando salió de Uruguay, habla sobre que los futbolistas le dicen que no les haga charlas motivacionales, que no les muestre los videos porque no tienen concentración para ver los videos tácticos. Y yo creo que eso nos habla también de una sociedad que tiene eso, es decir, que una película de Nolan sea blockbuster o que la gente esté esperando para ir a verla al cine y las entradas estén agotadas en 2 semanas hacia adelante, nos habla de que todavía hay una pequeña resistencia simbólica a un bielcismo cinematográfico que nos permite pensar en que todavía hay esperanza para mirar estas cosas así. Yo creo que el Mundial, claro, tiene eso como... Yo creo que en Chile igual tenemos otro espacio. Yo creo que todavía el Festival de Viña es como el Mundial para nosotros. Es decir, podemos no ver el Festival de Viña y nos vamos a enterar que José Antonio Neme salió bailando con Gloria Estefan o que finalmente la rutina de Stefan Kramer estuvo buena finalmente, ¿no? Entonces, de cierta forma, hay una construcción todavía de ciertos espacios que nos generan este foco colectivo. Y creo que es interesante pensar que lo que pasa ahora con el fútbol también es lo que tiende a pasar con las películas, que nos quedamos con una idea a fuerza que no termina siendo la idea general de lo que pasó en todo el partido. No vimos quién se lesionó o no, si nos quedamos con el Snapchat del scroll del teléfono. Yo tengo una última cosa. A mí pasa el Mundial que estoy como enojado porque cada vez que veo un partido pienso que todos estos jugadores chilenos millonarios no están ahí. Oye, perdón, ¿por Álvaro, ¿por quién vas hoy día? Déjame preguntarte, ¿Argentina o Inglaterra? Te prometo que no tengo definición. No tengo definición. De puro hater me encantaría que cantaran Wonderwall, pero en realidad lo que me pasa es que yo veo el fútbol y veo a multimillonarios jugando en la cancha y me pienso, ¿por qué diablos los multimillonarios chilenos no están ahí? Y me da vergüenza y me enojo porque cuando veo que países que ni siquiera tienen sistema democrático y ni siquiera son países están jugando y estos tipos están acá, me parece una vergüenza. Con suerte son estados. Con suerte son estados. Sí, o sea, me parece impresentable. ¿Sabes qué? Yo creo que tiene que ver con la entretención. Esto, el colectivo, la atención colectiva ha ido mutando, yo diría, en los últimos 50, en realidad siempre ha estado mutando. Es muy cierto lo que dice Álvaro a propósito de que la cultura en general es un espacio sumamente democrático y que va mutando con los años y que va cambiando y que tiene distintas perspectivas y que quien llegó nuevo y va a hacer una lectura sobre una obra que tiene, no sé, 2500 años, te puede dar una perspectiva fresca. Pero la entretención se tomó las obras a mediados de los 70, y se la tomó a tal nivel de que quienes están detrás de las obras antes buscaban hacer Lawrence de Arabia, porque Lawrence de Arabia llenaba los cines, porque la gente iba a ver gran cine. Pasado la mitad de los 70, ocurre todo un fenómeno a propósito de Tiburón y de Star Wars, la gente empezó a ir a ver películas que le entretenían. La entretención es un subproducto del arte, especialmente sobrevalorado durante muchísimo tiempo. Y a partir, yo te diría que de 2015, durante toda la década del 2010, pero especialmente a partir del 2015, la indignación pasa a ser el mayor elemento de consumo. La polémica. Tú generas desde lo espacio político, cultural. Bad Bunny en el Super Bowl generó tanta atención porque había una división en cuanto al consumo. Hoy día, la mayor atención sobre todo el mundial ha sido qué tan beneficiado está un equipo u otro. Y tú puedes meterte a redes sociales y hay toda una conversación acerca de si es un país racista, si se merece no ser considerado, sí, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que produjo? Una atención que es en blanco y negro, que todo es radicalizado, etcétera, etcétera. Ese es el consumo hoy día. Y quienes están detrás de la producción están más interesados en que la gente consuma, y ese consumo hoy día se da por ese detalle. Entonces,
yo, más allá que estoy completamente de acuerdo con Álvaro en que mi mayor pregunta, he visto demasiados partidos para decir, loco, ¿por qué no si podíamos jugar mínimo así? O sea, como que... ¿Qué? O sea, como que me parece una vergüenza ajena. De hecho, como que... O sea, yo entiendo las clasificatorias y todo eso, y el mal estado también tiene que ver con, otra vez, volvemos a que quienes están responsables hoy día del fútbol chileno están más interesados en la menor cantidad de inversión y el mayor retorno, y por lo tanto es mejor vender un jugador a los 17 años a Dinamarca, a la tercera división. Con Jadwe estaba mejor. El doctor Sergio Jadwe. ¿Por qué en Bajoy? ¿Por qué en Bajoy? No, yo ¿Argentina, tengo lealtad ninguno? solo a 2 camisetas y las 2 son Chile. Ah, ya. Muy bien. Señoras y señores, a continuación Rafael Cavada en turno en vivo va a contar todo lo que pasó en Venezuela, que estuvo reporteando, y además todas las perspectivas. A continuación en turno, el primer Ay, canal ojo, de stream. Nico, algo chico. Mañana hay un especial de fútbol. Sí. Acuérdate. Sí, Eso. así es. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias. Esto fue la conversación de hoy en Turno AM.